continuar con nuestra plática. Fíjate que el día de hoy estaba yo escuchando sigo yo oyendo las oraciones de mis hermanos. Y estaba yo escuchando varias situaciones en esas oraciones. También estuve escuchando las conversaciones con algunos que tengo el gusto de hablar, ¿sí? Y todo esto me vino a la mente una reflexión que año con año yo hacía, ¿sí? Por lo regular en este tiempo hacía yo mi recuento de qué había pasado en este año conmigo, con mi vida. ¿Qué había hecho yo realmente para mis cosas? Mi persona, ¿sí? ¿Qué tanto me había ido económicamente bien? ¿Qué tanto me había ido emocionalmente? Pero nunca me puse a hacer un recuento espiritual. Y fíjate que el día de hoy, escuchando todo esto, quise ponerme a hacer un recuento. ¿Qué cosas en mi vida han sido que me han ayudado? ¿Qué problemas de mi vida me han ayudado para crecer? ¿Y cuáles otros me han ido hacia abajo? ¿Sí? Empiezas a hacer ese recuerdo, ese recuento de todo, ¿sí? Y empecé pues ahora sí, desde principios de año, ¿cuáles eran mis expectativas para este año? Son esas expectativas? Primero, físicas. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo le quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Etcétera, ¿no? Luego haces tus expectativas emocionales. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué logros qué logros quieres tener? Etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo empiezas a hacer tus expectativas espirituales? Tú me vas a decir, oye, Maru, ¿cómo es eso de recuento espiritual? Sí. Al principio empiezas a ponerte ciertas metas que son, por lo regular, de cuánto voy a bajar de peso, de cuántos kilómetros voy a recorrer durante en este año, cuánto dinero voy a ganar en este año, qué negocio voy a poner, etcétera, etcétera, puras cosas físicas, ¿sí? Me voy a meter a hacer ejercicio, etcétera. Empiezas a ponerte metas y metas y metas todo el año. Pero yo te invito a que pienses esto. ¿Qué metas te pusiste para este año que ya termina? ¿Qué metas te pusiste espirituales? ¿Cuánto tiempo estás pasando con Dios, en su presencia, platicando con Él, hablando con Él? ¿Cuánto tiempo te has puesto a hacer el recuento de cuánto tiempo te has puesto a leer la palabra de Dios? ¿A cuántas personas has logrado decirles y hablarles de Dios? ¿Sí? Pero sobre todo, qué tanto le crees a Dios? Hoy oía yo oraciones de mis hermanas que realmente me lastimaban mi alma. No te digo me la desgarraban, porque no, pero sí me lastimaban, sí. Porque yo oía con dolor, con tristeza, con amargura, con miedo, sí. Yo oía oraciones donde se le decía a Dios lo que se tenía que hacer, lo que Él tenía que hacer. Yo oía oraciones de súplica, de que Dios los sanara, pero rarísimas veces
yo oí una oración de que dijeran, gracias Señor. Gracias porque por el día de hoy, aunque muchos han estado sufriendo, tú no los has desamparado. Gracias Señor porque muchos han abandonado esta tierra. ¿Sí? Y tú a sus familias no los desamparas. Y esas personas que han abandonado esta tierra, en el nombre de Jesús han ido a ti. ¿Sí? Fíjate, Dios decía lo siguiente, cuando empezó todo esto, que era lo que yo comentaba ayer, cuando empezó todo esto de la pandemia. Dios me dijo, no se va a ir más más que aquellos que ya estaban dichos que se fueran. Uno que otro rebelde, claro está, ¿verdad? Que se le dijo, guarda tu distancia, cuídate, etcétera, etcétera. Si tienes problemas con enfermedades que pueden provocarte problemas, ¿sí? No salgas, cuídate. Y uno que otro rebelde, como todo buen ser humano, no hizo caso, no obedeció. Y pues ahí sí, ni qué decir, ¿no? Pero también lo que Dios me decía en ese entonces era, todo soberbio caerá de rodillas ante mí. Todo esto terminará cuando todo soberbio caiga de rodillas ante mí. Sí. Luego muchos empezaron a sacar que ya eran los últimos tiempos, empezaron a sacar los últimos tiempos, el Apocalipsis, las promesas que Dios había hecho, todo eso empezaron a sacar. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ok, yo entiendo que que estamos en los últimos tiempos. Yo entiendo que las profecías, Señor, se tienen que cumplir. Yo entiendo que tú no vas a dejar ninguna palabra que no se cumpla. Yo lo entiendo. Pero también entiendo, Señor, que tú eres esa persona misericordiosa. Que si tú quieres, porque tú eres soberano, tú lo puedes hacer. Puedes alargar estos tiempos, porque para ti un día, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. O sea, para ti no hay tiempos. Tú, si en tu infinita misericordia entra, puedes alargar el tiempo. Si tú no quieres, no hay problema. Tú eres el dueño de nuestros tiempos. Pero le decía a Dios, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos realmente, Señor, que hacer nosotros? ¿Sí? Y se me venía mucho en la palabra de Dios. Esa parte donde Dios le dijo a Jonás, ve y diles que voy a destruir. Y si se arrepienten, los perdono. No, ve y diles que voy a destruir la ciudad de Nínive. Y la gente, Jonás ya conocía a Dios, ya sabía cómo era Dios. Sabía que si le pedían misericordia y se arrepentían, así fueran lo peor del mundo, los iba a perdonar. Sí. Jonás ya lo conocía perfectamente a Dios, pero él estaba muy enojado con el pueblo y no quería ir a dar esa profecía, porque sabía cuál era la misericordia de Dios, cuál era el corazón de Dios, cómo era su mover. Entonces imagínate en ese aspecto, ¿sí? Yo me quedé pensando y yo dije, bueno, Señor,
Hay muchas promesas, muchas palabras tuyas que se van a cumplir en su momento. Todo mundo estamos esperando tu venida. Algunos con temor, algunos con alegría y algunos que ni se dan cuenta. Sí. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Dios lo que decía era obedecer, sujetarte, poner realmente atención a lo que Dios te estaba hablando. Muchos hemos pedido un gran avivamiento, Señor, que venga un avivamiento de tu espíritu. Pero para que se dé ese avivamiento, nosotros tenemos que estar preparados para entender lo que Dios quiere hacer. Preparados para entender cuando Dios nos está contestando. ¿Sabías tú que para que se venga un avivamiento, primero tiene que tocar tu corazón? Primero tienes que tú acercarte a Dios, hablar con Dios, apegarte a Dios, estar en esa comunión con Dios. ¿Sabías tú eso? Pero realmente lo estás haciendo. Todos clamamos a Dios y le pedimos, Señor, que se sane esta persona, que se sane aquella, que se sane más allá, ¿sí? Y ya preguntamos, Señor, esta persona te conoce. Señor, su familia te conoce. Señor, ¿qué planes tienes tú con esta familia, Señor? ¿Qué me toca a mí hacer? Yo sé que te puedo clamar y te puedo pedir por su vida y te puedo pedir porque le ayudes, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo lo veo desde el punto de vista humano, te puedo decir, Señor, si se va esta persona, se quedan sin alimento. Puedo clamar por ellos. Pero realmente, ¿qué necesita la persona? ¿Le hemos preguntado acaso a Dios de Señor, qué necesita esta familia? ¿Qué tengo que hacer yo para que esta familia se acerque a ti? ¿Cómo tengo que orar yo para que esta familia se acerque a ti? Dios dijo una vez, pregúntenme por qué lo estoy haciendo. Pregúntenme por qué se está haciendo esto. ¿Cuántos le hemos preguntado a Dios, Señor, qué hay con tu voluntad con esta familia? ¿Qué voy a hacer yo? Si se va esta familia, Señor, si se va esta persona y esta familia queda desamparada, Señor, ¿qué me corresponde hacer a mí? Acuérdense que a los hijos de Dios, ¿sí? Que a los hijos de Dios, bueno, nos corresponde el ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. A los hijos de Dios nos corresponde todo eso. ¿Sí? ¿Y qué realmente estamos haciendo en ello? Realmente nos estamos poniendo de acuerdo entre hermanos para sostener a esos huérfanos, a esa viuda. Yo me preguntaba, ¿qué harían los apóstoles en este instante con esto que estamos viviendo? Si como decíamos en el día de ayer, ¿sí? Que muchos experimentaron vituperios, azotes, muertes, los pasaron a filo de espada, ¿sí? Muchos realmente Dios ha estado hablando con ellos y no le hemos hecho caso.
¿por qué tienes miedo realmente? Yo le preguntaba la otra vez a una persona y le decía, ¿a qué realmente le temes? Porque me decía que tenía preocupación, que por la enfermedad, que no sé qué, para allá y para acá. Y le digo, ¿y a qué realmente le temes? No, dice, es que se sienten bien feos los síntomas. Le digo, tú, porque te la pasaste sin medicamento y te fuiste así. Sí. Tú la lograste así. Sí. Bueno, Pero no todos son así. ¿A qué más realmente le temes? ¿qué pecho? No, dice, yo le temo al sufrimiento. Ah, bueno. ¿Sí? Si realmente le temes al sufrimiento, ¿te imaginas a aquellos que murieron en las garras de los leones? O sea, voy a estar todo el día allá. ¿Te imaginas también todo lo que ellos pasaron? Sí. Que me marques a mi celular porque mi mamá está en su vivo. Tú perdonarás que pase esto, pero Sí, sí, bye. estamos en vivo y siempre ocurre estos detalles. Sí. Alabado sea Dios. Hasta risa me dio. Y te digo, ¿te imaginas realmente a aquellos que están, sí, que se quedaron en las fauces de los leones, aquellos que quemaron, aquellos que como Pedro lo crucificaron de cabeza porque se sintió indigno que lo crucificaran bien? ¿Te imaginas a aquellos, a Esteban, como decíamos, que lo apedrearon? Él murió apedreado. Imagínate, haz el recuento. Yo quisiéramos ese recuento cada uno de nosotros, pero un recuento empecemos. Primera, ¿qué tanto le creemos a Dios? No creemos en Dios, le creemos a Dios. ¿Qué tantas promesas realmente hemos puesto en nuestra vida? ¿Sí? La palabra de Dios realmente la hemos puesto a trabajar. ¿Sí? ¿Qué tanto conocemos del llamado que Dios bueno, más bien dicho, ¿para qué nos trajo Dios al mundo y qué tanto conocemos de su llamado? ¿Cuáles son tus dones espirituales que Dios te dio? Si tú no eres de religión cristiana, en la religión católica le llaman carismas. ¿Qué carismas te dio Dios? ¿Qué cosas te dio Dios? Fíjate, Jesucristo dijo, en esto conocerán a los hijos de Dios, en el amor, ¿sí? Y en que harán lo mismo que hago yo, más un poco más, porque yo voy hacia Dios y voy a estar con ustedes, ¿sí? Si tú eres discípulo de Cristo, hijo de Dios, ¿sí? Si tú eres y le crees a Dios, aquí la pregunta es, ¿qué tanto conoces tú a Dios? ¿Qué tanto conoces de su palabra? ¿Qué tanto conoces de su forma de ser? Cuando tú estás cerca de Dios, que estás platicando con Él, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás con esa interacción? ¿Sí? Que estás interactuando con Dios en todo momento. Tú conoces el carácter de Dios. Sabes que Dios ama. Sabes que Dios es santo. ¿Sí? Que no le gusta el pecado. Sabes
que Dios no es codicioso, sino que dio todo por ti y por mí. Hasta su único hijo lo dio por ti y por mí para el perdón de los pecados. ¿Sí? Sabes también lo que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Yo nada más te pregunto esto, ¿sí? ¿Ya hiciste tu recuento? ¿Ya hiciste realmente tu recuento? Porque debemos hacer lo necesario para cumplir con lo que hemos oído y así no extraviarnos para no recibir castigo. Esto lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué tan cosas necesarias has hecho para no extraviarte? ¿Qué tanto has obedecido a Dios para que realmente no te extravíes? O no llegue el enemigo el enemigo que es el diablo y te quiera engañar. A mí se me venía esta situación. En una prédica hoy, que había dos tipos de pastores. Uno que se enojaba porque los siervos de su iglesia estudiaran o vieran otras prédicas, otras enseñanzas, etcétera, etcétera. Se enojaban los pastores. ¿Por qué? Porque la persona se iba a contaminar. Y había otros pastores que se quitaban de problemas y lo que hacían es enseñarles a sus feligreses, a sus siervos, ¿sí? Lo que era la verdad de la palabra. Y dejaba que escucharan todo lo que querían, ¿sí? ¿Y qué crees? Que se empezaron a enseñar a discernir lo correcto de lo malo, lo bueno de lo malo. También escuché por ahí que decían, ¿quieres enseñar a alguien cuál es lo falso? Enséñale primero lo que es lo verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre vas a estar tú, no siempre tú los vas a guiar. Quien los va a guiar, quien va a estar con ellos, quien van a estar en todo momento es Dios. Y si tú no le enseñas lo que es lo verdadero, va a llegar cualquier persona y le va a enseñar lo falso y se va a ir detrás de él. Va a pensar que esa es la verdad y no es cierto. Fíjate, también dice esto la palabra de Dios. Le dice el escritor de Hebreos, ¿sí? Le dice a Dios Padre, lo hiciste, Señor, poco menos que los ángeles, y lo pusiste sobre las obras de tus manos, a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para bien de todos. Fíjate, ahí va otro recuento para tu lista, ¿sí? Dios permitió que Jesús experimentara todo dolor, que sufriera, que tuviera tentación, ¿sí? Dios Padre Jehová le permitió a Jesús pasar por todo ello. ¿Y sabes para qué? Para que fuera igual a nosotros, para que nos pudiera entender en nuestro tiempo de tentación y en nuestro tiempo de sufrimiento. Pero ¿qué crees? Que Jesucristo no tuvo mancha, Él no pecó, ¿sí?
No es cierto todo lo que luego hay unas películas que le inventan. Por eso debes de conocer la verdad. Por eso debes de tratar de relacionarte siempre con Dios. ¿Por qué? Porque solamente la correcta verdad es la que tiene Dios. No hay más. ¿Sí? No hay más. Tú toma en cuenta en tu recuento espiritual. Toma en cuenta y escribe lo que nunca se te olvide. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Qué promesas se han cumplido? ¿Cuáles están pendientes? Si tú no has tenido esa comunicación, esa cercanía de Dios, yo te invito a que lo hagas. No lo pongas como un plan para tu próximo año, no. Ponlo tú como algo que vas a hacer por el día de hoy, ¿sí? No te des tiempos en este año que entra, durante el mes de enero, voy a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque no lo vas a cumplir. Así de sencillito. ¿Por qué? Porque somos personas con defectos. Somos seres humanos defectuosos. Nunca cumplimos nuestras promesas. ¿Por qué crees que Dios hizo pacto con nosotros y no nosotros con Dios? Porque nosotros no cumplimos las promesas, pero Dios sí cumple sus promesas. Dios sí hace lo que te ha dicho. Dios a veces tarda porque no estamos preparados para hacerlo. Imagínate, ¿cuántos de nosotros, si viniera Jesucristo hoy y empezara a hacer recuento, cuántos crees que se irían? ¿Sí? ¿Cuántos realmente saldrían directo con Dios? Siendo honestos, porque ni yo estoy seguro en eso. ¿Por qué? Porque si Dios conoce y ve mi corazón y ve que mi corazón hay hay sentimientos negativos, como son resentimiento, falta de perdón, heridas que no han sanado, adicciones, etcétera, que he querido ocultar ante los hombres, pero ante Dios no se oculta nada. ¿Tú crees que Dios me llevaría? No, Dios vino por una iglesia pura, sin mancha, sin doblez, o se hace perfecta. Y esa perfección solamente cuando estás con Jesucristo, Jesucristo te va dando esa perfección, nadie más. Yo te invito, realmente te invito a que vayas viendo qué es lo que tú esperas para el siguiente año. ¿Qué es lo que tú quieres hacer para la obra de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para tu vida espiritual? Sí. Yo te invito a que vayas tomando eso de no querer vivir todo un año. Vete día por día. No quieras vivir como vive el mundo. No somos del mundo. Estamos solamente de paso. No pertenecemos al mundo. Quítate ese miedo de irte con Dios, de morirte, valga la palabra, de abandonar este cuerpo físico. Quítate ese miedo y ponte a trabajar en la situación de cómo está tu espíritu, cómo está tu alma. ¿Qué tanto has superado? ¿Qué tanto no has superado? ¿Realmente has aceptado el amor de Cristo? Porque muchos decimos, somos cristianos. Ya hicimos la oración de fe. Ya podemos seguir hacia adelante. No es cierto. Ya te fijaste cómo tienes tu corazón. ¿A cuántos de tus hermanos de la iglesia
o de tus hermanos de fe? ¿A cuántos de tus hermanos de fe has criticado? ¿A cuántos de tus hermanos de fe has juzgado? ¿A cuántos les has dado la espalda? Porque no hacen exactamente lo que tú quieres. ¿A cuántos les has negado la oportunidad de conocer otra forma de enseñanza? ¿A cuántos más has querido tú darles a entender que ya están condenados antes de que se arrepientan? ¿Por qué te digo antes que se arrepientan? Dios ve los corazones. Y si ellos se arrepienten, Dios va a obrar en sus vidas. Pero ¿qué pasa? Que tú ya los estás condenando. ¿Sí? En lugar de que les enseñes el camino para que no se extravíen, ya los estás condenando. ¿A cuántas personas el día de hoy tú le has hablado y le has dicho, ¿sabes qué? Aquí estoy. ¿Sabes qué? Cuentas conmigo. Mira, voy a orar por tu enfermo para que Dios obre en él y pueda ser salvo primero. Que sea un hijo de Dios primero. Si yo no puedo entrar al hospital, Dios sí puede. Jesucristo sí puede. Y en su infinita misericordia, si tú oras porque Dios esté presente ahí, porque Jesucristo lo sane primeramente espiritual, le ayude en sus emociones, le ayude en su alma, todo lo demás no va a importar después. ¿Por qué? Porque si es en su infinita misericordia, Dios lo va a levantar de la cama. Pero la va a levantar con la fortaleza que Dios les da. Si Dios lo considera justo, se lo llevará. Si cree que ya su tiempo ya terminó, Dios se lo llevará. Pero ¿qué pasa? Que gracias a tus oraciones realmente, Dios tocó su corazón y quebrantó todo lo que había mal en él. Preocúpate primero por la sanidad espiritual, por su fe, porque acepte a Cristo en su corazón, porque empiece a entregar todo lo que trae. Ahí sí preocupémonos de todo. Ahí sí pongámonos a orar con fe y llorando si quieres, clamando si quieres, pero porque Dios lo haga su hijo y con esa fe se extienda hacia sus familiares. Que tengan fe, que se enseñen que aún en los peores momentos Dios va a estar siempre con ellos. En todo momento, en todo lugar, en todo instante va a estar Dios con ellos. No les enseñes una palabra hueca, no les enseñes una palabra vacía. Enséñales lo que significa la palabra de Dios viva, ese Dios que está vivo. Enséñales a buscar a ese Dios que está vivo, no el Dios que se quedó en una imagen crucificada y que no bajó de la cruz. No le enseñes eso. Enséñales a buscar a ese Dios que está con ellos en cada momento de su vida. Enséñales a buscar ese camino para que vayan gustosos, felices. El día que termine sus días, vayan felices con la familia, con Dios. Y enséñales a la familia que no son pérdidas, que son ganancias y que ellos saben que gracias a Dios su familiar está mucho mejor. Sea que Dios lo haya levantado de esa enfermedad, lo haya sacado de esa enfermedad, o sea que Dios haya decidido llevárselo con él. Yo te invito a que te pongas a hacer recuento, ¿sí?
¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Realmente estás declarando la palabra de Dios o estás declarando la palabra de Dios a tu conveniencia? A lo mejor te estoy hablando muy fuerte. A lo mejor tú me vas a decir, bueno, Maru, ¿y tú quién te crees para juzgarme? Yo no juzgo. Quien te juzga es Dios. Yo solamente te hago esta reflexión. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, el día que nosotros nos presentemos a cuentas con Dios y empiece Dios a preguntarnos, ¿y qué hiciste con esta persona? ¿Y qué hiciste con esta otra? ¿Y cómo les enseñaste a su familia? Y ahí es donde nosotros realmente vamos a decir, Señor, clamamos a ti para su salud, para que le diera salud física. Pero ay de nosotros si Dios nos pregunta, ¿y su salud espiritual? ¿Dónde quedó su salud espiritual? ¿Cuándo lo acercaste hacia mí? ¿Cuándo le diste la palabra que yo puse en tu boca y tú no quisiste soltarla? Ahí va a estar lo bueno. Ahí sí va a estar lo bueno. Ahí sí va a estar fabuloso cuando nosotros no sepamos ni qué contestar. ¿Sí? Fíjate, te leo otro poco más de la palabra. Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionó mediante el sufrimiento al autor de la salvación, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, porque el mismo origen tiene el que santifica como los que son santificados. Por ello, no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Yo confiaré en él. Aquí estoy con los hijos que Dios me dio. ¿Cómo vas a hablar tú? Si Jesucristo fue probado en el sufrimiento, bueno, si Jesucristo, Dios le permitió, siendo que todo lo que existía era por Jesús, Dios le permitió el sufrimiento. Dios le permitió pasar por la muerte para que, así como Él era santo, nosotros fuéramos santos. Y Él nunca se avergonzó de decirnos hermanos. Él dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos avergonzamos de nuestros hermanos de sangre? ¿Cuántas veces nosotros no nos avergonzamos de nuestros hermanos de fe? Y te digo porque yo lo he hecho también. No creas que yo nada más, no. A mí Dios me ha confrontado y he tenido que pedirle perdón a Dios porque muchas veces he fallado. Muchas veces he fallado. ¿Por qué? Porque no soy perfecto, gracias a Dios. Porque Dios puede y está haciendo su obra todavía en mí. Y eso que te estoy diciendo, no te preocupes, también va para mí. Sí, también va para mí. Porque ha llegado tiempos en que sí me he avergonzado yo de mis hermanos. Ha llegado tiempos en que yo no he querido hablar con mis hermanos, tanto de fe como los biológicos, como de sangre. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la carnalidad me ha ganado. Pero sabiendo que Jesucristo me entiende y sabe
por lo que estoy pasando y por lo que pasé. Y sabe exactamente lo que hay dentro de mi corazón. Por eso sigo siendo hija de Dios. Eso nunca lo perderé. Me equivocaré. Pero si yo voy ante Jesús y le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Si yo voy ante Dios y le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Él me va a perdonar. Él va a estar conmigo, me va a guiar, me va a enseñar todo lo que necesito saber. Él es el que va a estar junto a mí. Él en su momento, cuando esté yo ante Dios, Jesucristo va a ser mi abogado. Va a ser el que le diga a todos, ¿sabes qué? Se equivocó, pero recurrió a mí. Se equivocó, pero me habló. Clamó a mí para el perdón. Yo te invito a hacer este recuento. ¿Qué cosas espirituales has creído? ¿Y por qué te digo qué cosas espirituales? Porque a veces creemos más en los hechiceros, en los tarotistas, en aquellos que hablan mentira, que en el propio Dios. A veces creemos más cuando nos dicen, mira, hazle así, así, así. ¿Sí? Componle aquí, componle acá, mira. Y aceptamos los consejos de otros y no aceptamos los consejos de Dios. Eso sí no lo aceptamos. Sí. Yo te invito realmente a ver qué cosas realmente has hecho bien, qué cosas has hecho mal, qué te falta por hacer y qué quieres hacer. La decisión es tuya. El salvarnos o condenarnos es una decisión personal. El amar a aquellos que nos aman es una decisión personal. El amar a aquellos que nos odian también es una decisión personal. Yo te invito a que pienses realmente qué quieres hacer. Tienes un año más de vida, gracias y alabado sea Dios. Has terminado con vida este año, gracias y alabado sea Dios. Pero ¿qué va a hacer después? Ya le preguntaste a Dios. Ya hablaste con Dios, ya le dijiste a Dios. Buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Te dejo otra reflexión. ¿Qué planes tienes tú para el día de mañana? ¿Con quién quieres reunirte? ¿A quién realmente quieres llevarle la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que realmente esperas? Yo te invito, ¿sí? Te invito a que hables con Dios. Pregúntale a Dios. Ale, ven, manifiesta tu alegría de ser hijo de Dios. No te separes. ¿A qué huele? No te separes, sí, de las cosas. Sí. Yo te invito a que realmente te pongas atención en ello. Sí. Y aquí la pregunta es, ¿te animas a hacer el recuento tanto espiritual como emocional? Te dejo con esa reflexión, que Dios te guarde y te bendiga y vamos a continuar en nuestras pláticas. Te espero el próximo año
¿sí? Y vamos a seguir. El día de mañana no, el día 31 no voy a hacer en vivo, pero sí te invito al en vivo del día primero. Y vamos a ir poco a poquito hablando cada día mejor. Bueno, pues que Dios te guarde. Bendiciones.